Bien. Entonces, gracias a los que se conectan, el día de hoy vamos a compartir con ustedes una intervención para trabajar duelo y trauma en población infantil, que en la medida de lo posible fue adaptada y culturalmente para población mexicana y que fue realizada por Verónica Trinidad Mendoza, Elizabeth Cabrera Saavedra y Reina Sofía Mata. Entonces se trata de Noyolo el Armadillo, quien es un armadillo que vive en el estado de Veracruz y que tiene 8 años y vive con su familia. Tiene una amiga que se llama Techi la Tortuga y cada fin de semana visitaba a los abuelos y van pasando aventuras en la historia. Tiene su cumpleaños cuando cumple 8 años, tiene un regalo de un peluche que más adelante pierde en el parque, tiene una escena de una actividad agradable con su mamá, pero nosotros quisimos hacerlo en el contexto del COVID, entonces empiezan a haber cambios en la familia, en donde su mamá no está tan presente y en donde no yo lo empiezo a sospechar que algo está ocurriendo. Después su papá se acerca y empieza a intentar darle la noticia de que su mamá falleció y como estamos pensando en niños y niñas que probablemente no tengan todavía completamente establecido el concepto de muerte y de la permanencia, pues toma un ejemplo el papá de una situación reciente para que quede claro qué pasa cuando alguien muere, qué pasa en su cuerpo. Es una muerte, se parece un poco a lo que ocurre en el contexto del COVID, en donde no se puede preparar, que es una muerte inesperada y una muerte en donde no hay oportunidad de despedirse y que entonces genera un duelo de diferentes características. Posteriormente, Noyolo empieza a intentar darle lógica a la situación de pérdida, tratando de verificar mentalmente si hubo alguna razón para que su mamá no se despidiera o si hizo Noyolo algo incorrecto. Y pues se van viendo en el cuento algunos elementos importantes desde el modelo cognitivo, ¿no? La importancia del apoyo social cuando su maestra se acerca, cuando sus amigos no saben qué decirle porque no saben cómo ayudarle, no encuentran las palabras para acercarse y le dejan un mensaje en, en náhuatl que significa te busca mi corazón y entonces empiezan Noyolo poco a poco a intentar integrarse a las actividades que antes le eran agradables, intentar recordar que es muy importante que exprese sus sentimientos, porque el papá le comparte una idea de duelo en la que el duelo no es esta idea que Elizabeth Kubler-Ross manejaba de que termina en la aceptación, sino como esta oleada de duelo en donde ahora se admite que la persona no se va del todo y que simplemente transitara una convivencia diferente, pero que la persona nunca se va, que siempre va a estar ahí. Y por fin logra poner en palabras cómo se siente con sus amigos y hacen una carta para poder despedirse y poder intentar cerrar esa parte de la despedida. Se le explica al armadillo un ejercicio de respiración que es el que usamos muy frecuentemente en términos de inhalar en 4 tiempos como si inhalaras el aroma de una flor, sostener el aire, dejarlo salir como si apagara una vela para que realmente sea una respiración profunda. Abre finalmente este tema de duelo con su amiga la tortuga y recuerda que la tristeza y el enojo siempre van a estar presentes, pero que también cuando empieza a sentirse mejor, empieza a disfrutar las cosas que incluso eran importantes para mamá. Entonces, a este manual, obviamente a reserva de lo que las compañeras les van a comentar, tratamos de unirlo en un solo PDF para que no se viralizara nada más el cuento junto con el video en YouTube, sino que pudieran tener la oportunidad de, si nada más quieren leerle el cuento a alguien, ya sea una maestra, una pedagoga o un psicólogo, pero que también tuvieran en el mismo documento todas las actividades que se pensaron para cada escena del manual. El manual plantea 10 actividades hipotéticas. Obviamente primero hay una revisión teórica de los conceptos del duelo y de las técnicas. Y me gustaría como compartirles las técnicas como tal. Explicamos un poco, a mí me gustó muchísimo cómo dejaron su manual y cómo es muy amigable para los facilitadores.
vámonos derecho a las técnicas y pensamos que este sería un manual que podrían utilizar en Zoom o que podrían utilizar impreso, ¿no? Para los que se están conectando, estamos grabando y es un anexo de actividades. Entonces aquí lo que les explicamos primero es que podemos usar una técnica de evaluación narrativa que se utiliza para niños que han vivido eventos traumáticos en el contexto de guerra principalmente y en donde trazan una línea del tiempo y para conocer mejor a los niños les pedimos en un primer momento que nos cuenten todas las experiencias que han vivido a lo largo de su vida. Para cada cosa bonita le van a poner una flor y la van a nombrar. Cuando nací, cuando llegó mi perro, cuando... Y en un segundo momento que nos expliquen las cosas difíciles o las adversidades a las que se han tenido que enfrentar usando piedras. Y esa es una manera un poquito más amigable de empezar a hablar de los eventos traumáticos. En el caso del armadillo, pues tenemos ya ahí varias cosas que nos pueden poder llenar esa línea del tiempo, pero también, pues por los niños que conocemos, podemos intentar hacer esta línea del tiempo ya no le hizo nada. narrativa. Y bueno, en esta siguiente actividad identifiquen las emociones que pueden tener alguien a partir de una pérdida. Tratamos de explicarles para qué sirve cada una de las emociones. Por ejemplo, frustración es la mezcla entre tristeza y enojo. En el caso del COVID, pues el contexto de sorpresa, de susto, porque a veces alguien más está asustado. Depende de la edad del niño, puede nada más tachar, circular o también puede incluso ir más allá. Cada quien a título personal podría preguntar si cree que Noyolo se sintió de la misma manera, porque puede ser que cada quien identificó que se sintió en diferente ¿Puedes apagar intensidad. tu micrófono, por Y favor? no sé si alguien de ustedes conoce, pero hay una técnica muy reconocida que tiene que ver con trabajar impulsividad y manejo del enojo, en donde los pasos más frecuentes es un modelo que originalmente era de una tortuga y la tortuga cuando está muy emocionada, lo mejor es que se detenga para detener la conducta impulsiva, piense qué va a hacer, note cómo se siente y ya que notó qué opciones tiene para resolver el problema, ya que contactó con sus emociones, entonces sale de su caparazón y actúa. Entonces, acá les explicamos cuál es la diferencia entre una emoción y un pensamiento y tenemos otras emociones y aquí tenemos a Noyolo, en donde se le invita a las personas qué pasó por su mente o qué se imaginó después de que muere su mamá, que cada pensamiento va asociado a una emoción y en la actividad 4 tratar de identificar cuando murió la mamá de Noyolo que no quería ir a la escuela, empezar a pensar, hacer una lluvia de ideas de pues, qué es lo que se puede esperar que hace una persona después de un acontecimiento desagradable. Y después, no sé, los que se van conectando, si más o menos conocen que la técnica estrella para trabajar con personas que tienen malestar emocional es el cambio de pensamientos o la reestructuración cognitiva. Entonces, si bien es cierto que la primera parte del libro está pensada para normalizar y poner en palabras que una muerte inesperada da muchas emociones, un cóctel de emociones que cada quien siente con base a su crianza y a su herencia y que muchas de ellas son proporcionales a la pérdida, también es cierto que a veces cuando esos pensamientos o esas emociones duran demasiado tiempo, son mucho más frecuentes o muy intensos, pues probablemente necesitamos no controlarlos, quitarlos, reducirlos, sino regularlos sería lo que últimamente se acostumbra a hacer. Que tengan, o cuando hablamos de trauma, que ocupen el lugar que les corresponde en proporción al evento, ¿no? Entonces, tratamos de enseñarle a los niños a que identifiquen pensamientos y frases que ayudan a sentir mejor a Noyolo. También identificar frases o pensamientos que provoquen tristeza. Y una de las cosas que trabajamos mucho en este semestre es tratar de infundir esperanza desde esta visión de la psicología positiva. Y si bien es cierto que no debe de decirse no pasa nada o trata de sentirte feliz, hay que tratar de hacer como esta combinación entre validar
y cambiar, ¿no? Entonces aquí los niños y las niñas pueden anotar qué pensamientos son adaptativos proporcionales y qué pensamientos pueden ser más eficaces para intentar, sin evitar el conflicto, sin inhibir la emoción, pero tampoco sin ser demasiado intensos o desesperanzadores. Otro ejercicio para intentar ligar los pensamientos. Y aquí estamos tratando de infundir esperanza como una habilidad. No sé si ustedes se acuerdan, no lo hemos platicado acá, para intentar trabajar con el asunto de la depresión, les explicamos el espiral de la depresión. Si hago poquito, me siento peor, si me siento peor, hago menos, y que cuando alguien está en depresión, siempre se activa esta distorsión en la predicción de el placer que nos van a dar las actividades. Entonces, una vez que les explicamos eso, les invitamos a que identifiquen que en este caso el armadillo tiene actividades agradables, la tristeza le va a hacer que prediga que no le van a dar placer, que las evite, porque para eso sí sirve la tristeza, para guardar duelo, para procesar la pérdida, pero hay una línea muy delgadita entre que la depresión nos hace sentir cansados, con poca energía, con ganas de estar solos, pero de repente se vuelve como un secuestro y ya no podemos salir de ahí. Entonces los niños logran identificar qué cosas lo hacen sentir bien, pueden lograr incluso identificar cómo se sentían antes de hacer la actividad, que pongan a prueba esa situación y van a ver que obtienen mayor placer de lo que ellos habían predicho. En la séptima, que es ya la antepenúltima, es un ritual de despedida. Entonces, en el cuento la abuelita le pide que le haga una carta a la mamá y acá a cada participante les pedimos que escriba lo que no yo lo, porque cuando hacemos intervenciones en contextos escolares, los niños todo el tiempo trabajan sobre el personaje, no trabajan sobre lo que a ellos les pasó, porque no podemos hacer psicoterapia de grupo. Lo que estamos intentando simplemente es dejar en un nivel de intentar que identifiquen, que describan, que puedan ayudarle a Noyolo, pero no que, a menos que fuera un contexto más clínico, que ellos escribieran la carta a quien fuera necesario, ¿no? Entonces, este es un dibujo para que Noyolo pueda recordar a su mamá. Este es el espacio para que hagan la carta y intentamos que, como toda intervención, tenga un componente psicoeducativo, un componente que trabaje pensamientos, reestructuración cognitiva, activación, pero también que trabajemos con lo que se siente en el cuerpo cuando una persona tiene malestar emocional. Entonces, en el cuento hay una parte donde habla de los ejercicios de respiración, que pueden ser con o sin imaginería, y viene todo el ejercicio de relajación muscular progresiva, para que puedan dirigirlo con los niños, grabárselo, mandárselo por WhatsApp. Y cerramos con la técnica de solución de problemas de Nesue, que es de los 70s. Esos son los pasos: identificar es el problema, qué estrategias tengo, ventajas y desventajas, y ponerlas en práctica. Entonces, aquí hay un mapita para... Y no sé si las compañeras que ya están ahí, casi siempre les pedimos que nos hagan un póster de qué fue lo que más les sirvió de la intervención y todas las referencias. No sé si las compañeras que están ahí quisieran complementar, si los demás tengan alguna pregunta o duda o interés. Yo lo que haré es compartirles el video de YouTube donde está el cuento, y en la cajita de comentarios estará todo este cuento junto con las actividades para que lo bajen del Drive, y si consideran que alguien podría serle útil, que nos ayuden a compartirlo y a viralizarlo. Yo sentí que valía mucho la pena compartir con ustedes